¿Qué sucede cuando la arrogancia desmedida se... Lugar más inesperado? Esta es una historia sobre cómo una sola frase, dicha para humillar, puede desatar una cadena de eventos que no solo transforma la vida de dos personas, sino que también enciende una chispa de cambio que podría iluminar al mundo entero. Prepárense para un relato que les hará cuestionar sus propias percepciones sobre el valor, la inteligencia y la dignidad humana. Si a usted le gusta este tipo de contenido, no se olvide de suscribirse a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días y dele like al video si le gusta esta historia. Y déjenos en los comentarios contándonos de dónde es usted y a qué hora nos escucha. Hablo 10 idiomas, ¿y tú?, dijo el magnate riendo, pero lo que la camarera respondió hizo que todos aplaudieran. Esta frase resonó por todo el sofisticado restaurante La Cúpula aquella noche de viernes, cuando las luces ambarinas iluminaban las mesas de granito y el sonido de las copas de cristal creaba una sinfonía de opulencia. Pero detrás de esas palabras aparentemente inocentes se escondía una humillación que cambiaría para siempre la vida de dos personas, completamente diferentes. Era un restaurante de la alta sociedad. Empresarios, políticos y celebridades ocupaban las mesas, sus conversaciones, mezclándose con el suave jazz que emanaba del piano de cola, ubicado en el centro del salón. Era el tipo de lugar donde una cena costaba más de lo que muchas personas ganaban en un mes, donde cada plato era una obra de arte y donde el servicio debía ser absolutamente impecable. En la mesa principal, la más visible de todo el establecimiento, se encontraba Ricardo Vargas, un hombre de 45 años, cuya fortuna había sido construida sobre conglomerados de logística y desarrollos urbanos. Su traje, Brioni de 7.000 euros, se ajustaba perfectamente a su figura y su reloj, Patek Philippe, brillaba bajo las luces como una declaración silenciosa de su estatus. Ricardo no era solo rico. Era el tipo de hombre que había convertido la ostentación en un arte, y esa noche había decidido hacer de su mesa el centro de atención de todo el restaurante. Acompañándolo estaban sus socios de negocios más importantes, directores de corporaciones multinacionales, herederos de fortunas familiares y magnates de la industria del entretenimiento. La conversación giraba en torno a sus últimas adquisiciones, sus viajes en jets privados y sus propiedades en diferentes continentes. Era una exhibición de poder y riqueza que Ricardo dirigía como un maestro de ceremonias, asegurándose de que cada historia que contaba fuera más impresionante que la anterior. Pero en medio de toda esa opulencia había alguien que observaba desde la distancia con una mezcla de disgusto y determinación. Sofía Torres, de 28 años, llevaba trabajando como camarera en ese restaurante durante los últimos 3 años. No era un trabajo que había elegido por pasión, sino por necesidad. Cada noche vestía el uniforme negro y blanco reglamentario, cargaba bandejas que pesaban más de lo que parecía y sonreía cortésmente mientras servía a personas que gastaban en una cena lo que ella ganaba en varios meses. Sofía tenía una historia que ninguno de los clientes del restaurante conocía. Había crecido en uno de los barrios más humildes de la ciudad, donde cada centavo contaba y donde los sueños parecían lujos que no se podían permitir. Su madre había trabajado como empleada doméstica durante toda su vida, limpiando las casas de familias adineradas mientras criaba sola a sus 3 hijos. Su padre había abandonado la familia cuando Sofía tenía apenas 10 años, dejando atrás deudas y promesas rotas. Pero Sofía era diferente. Desde pequeña había mostrado una inteligencia excepcional que sus maestros reconocían, pero que las circunstancias económicas amenazaban constantemente. Había estudiado con libros prestados, había hecho sus tareas bajo la luz de velas cuando cortaban la electricidad, y había caminado kilómetros para llegar a la escuela cuando no tenía dinero para el transporte. Sin embargo, nunca había perdido la esperanza de que la educación sería su boleto hacia una vida mejor.
Durante sus años de secundaria, Sofía había descubierto una pasión inesperada: los idiomas. Comenzó aprendiendo inglés con videos gratuitos en Internet, practicando pronunciación frente al espejo de su pequeño cuarto. Luego siguió con francés utilizando libros que encontraba en bibliotecas públicas. El italiano llegó después, cuando conoció a una anciana, inmigrante en el mercado, que le enseñó a cambio de ayuda con sus compras. El alemán lo aprendió a través de aplicaciones móviles, aprovechando el Wi-Fi gratuito de cafeterías y centros comerciales. Pero la verdadera revelación llegó cuando Sofía descubrió su facilidad para los idiomas asiáticos. El mandarín, el japonés, el coreano y el árabe se convirtieron en desafíos que abrazó con la misma determinación que había aplicado a todo en su vida. Cada idioma era como resolver un rompecabezas complejo y Sofía tenía la paciencia y la inteligencia para descifrar cada pieza. Sin embargo, dominar idiomas no pagaba las cuentas. Después de graduarse de la secundaria con las mejores calificaciones de su generación, Sofía se enfrentó a una realidad cruel. No tenía dinero para la universidad. Las becas que había solicitado fueron insuficientes, y trabajar para costear sus estudios significaba sacrificar el tiempo necesario para mantener sus calificaciones. Fue entonces cuando tomó la difícil decisión de trabajar primero y estudiar después, prometiéndose a sí misma que algún día regresaría a las aulas. El trabajo en el restaurante había llegado por casualidad. Sofía había respondido a un anuncio clasificado y su capacidad para comunicarse fluidamente con clientes internacionales la había convertido rápidamente en una de las camareras más solicitadas. Los turistas adinerados se sentían cómodos cuando podían hablar en su idioma nativo y Sofía había aprendido a navegar entre conversaciones en diferentes lenguas con la misma facilidad con la que cambiaba de mesa en mesa. Pero esa noche sería diferente. 3 años de humillaciones silenciosas, de sonrisas forzadas ante comentarios despectivos y de tragarse su orgullo por necesidad económica, llegarían a su punto de quiebre. Sofía no sabía que al acercarse a la mesa de Ricardo, Vargas estaba caminando hacia un momento que definiría no solo su futuro, sino también el de él. Mientras Sofía se preparaba para tomar la orden de la mesa principal, Ricardo había comenzado una de sus exhibiciones favoritas: demostrar su supuesta superioridad intelectual a través de sus habilidades lingüísticas. Había empezado hablando en inglés con acento británico. Luego había cambiado al francés para impresionar a una empresaria parisina que cenaba en una mesa cercana. Y finalmente había soltado algunas frases en italiano que había memorizado durante sus vacaciones en la Costa Azul. Sus acompañantes reían y aplaudían cada demostración, alimentando el ego de Ricardo como combustible para un fuego que crecía cada vez más. Ricardo era el tipo de hombre que confundía memorizar frases básicas con dominar un idioma, que creía que su dinero le daba automáticamente credibilidad intelectual, y que nunca había considerado que alguien de una clase social inferior pudiera superarlo en cualquier aspecto. Pero, ¿qué pasaría cuando esa confianza ciega se enfrentara a la realidad? ¿Qué sucedería cuando Ricardo descubriera que había subestimado completamente a la persona que estaba a punto de servir su mesa? La noche apenas comenzaba, y ya se podía sentir la tensión en el aire, como si el universo mismo estuviera preparando el escenario para una confrontación que nadie vería venir. La tensión en el aire era palpable mientras Sofía se acercaba a la mesa de Ricardo, su bandeja firmemente sostenida y su expresión profesional cuidadosamente compuesta. Había aprendido a leer a los clientes desde el momento en que entraban al restaurante, y todo en el lenguaje corporal de Ricardo gritaba arrogancia y desprecio. Era el tipo de hombre que veía a los trabajadores de servicio como decoración móvil, útiles invisibles, necesarios pero despreciables. Ricardo había estado contando una anécdota sobre su última adquisición empresarial. Cuando notó que Sofía se aproximaba, sin interrumpir su historia, la señaló con un gesto despectivo de la mano, como si estuviera llamando a un animal.
Sus invitados siguieron su mirada y Sofía pudo sentir el peso de sus ojos evaluándola, juzgándola, reduciéndola a nada más que una empleada que existía para su conveniencia. Finalmente murmuró Ricardo en español, lo suficientemente alto para que Sofía lo escuchara. Pensé que tendríamos que esperar toda la noche para que alguien se dignara a atendernos. Sus acompañantes rieron y Sofía sintió el familiar ardor de la humillación subiendo por su garganta. Pero había aprendido a tragarse esa sensación, a convertirla en combustible para su determinación de salir adelante. Sofía se detuvo junto a la mesa con la gracia profesional que había perfeccionado durante años de servicio. Buenas noches, señores. Mi nombre es Sofía y seré su camarera esta noche. ¿Puedo ofrecerles algo de beber para comenzar? Su voz era clara, educada, sin rastro de la tormenta que se gestaba en su interior. Ricardo la miró de arriba a abajo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una evaluación fría, calculadora, el tipo de mirada que había perfeccionado durante años de negociaciones donde intimidar al oponente era parte de la estrategia. ¿Sabes qué? Dijo recostándose en su silla con la confianza de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por su comportamiento. Antes de ordenar, tengo curiosidad por algo. Sofía mantuvo su sonrisa profesional, aunque cada instinto le decía que se preparara para lo que venía. Por supuesto, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Verás, continuó Ricardo, su voz tomando un tono condescendiente que hizo que varios comensales de mesas cercanas voltearan a mirar. Estábamos teniendo una conversación muy interesante sobre la importancia de la educación y la cultura en el mundo de los negocios. Mis amigos aquí, gesticuló hacia sus acompañantes, estaban impresionados por mi capacidad para comunicarme en diferentes idiomas durante mis viajes internacionales. Sofía asintió cortésmente, aunque ya podía ver hacia dónde se dirigía la conversación. Había presenciado este tipo de exhibiciones antes, hombres poderosos que necesitaban demostrar su superioridad ante audiencias cautivas, especialmente cuando esas audiencias incluían a personas que consideraban inferiores. La cosa es, continuó Ricardo, su sonrisa volviéndose más cruel, que me pregunto si alguien como tú puede realmente apreciar la sofisticación que requiere dominar múltiples idiomas. Quiero decir, imagino que tu educación fue limitada. La palabra limitada la pronunció con particular desdén, como si fuera algo físicamente desagradable en su boca. Los acompañantes de Ricardo intercambiaron miradas incómodas. Algunos parecían divertidos por el espectáculo, mientras otros mostraban signos de incomodidad ante la crueldad gratuita de su anfitrión. Pero ninguno intervino. En el mundo de Ricardo, contradecir al hombre más rico de la mesa no era una opción, sin importar cuán inapropiado fuera su comportamiento. Sofía sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo la humillación del momento presente, sino la acumulación de años de comentarios similares, de miradas despectivas, de ser tratada como si su valor como persona estuviera determinado por el uniforme que llevaba puesto. Pero más que eso, era la injusticia de ser juzgada por alguien que había tenido todas las ventajas que la vida podía ofrecer, mientras ella había luchado por cada oportunidad. Entiendo su punto, señor, respondió Sofía, su voz aún controlada, pero con un matiz diferente que Ricardo no logró detectar. La educación es efectivamente muy importante. Ricardo interpretó su respuesta como sumisión, y eso alimentó aún más su ego. Exactamente. Por ejemplo, yo hablo 10 idiomas fluidos: inglés, francés, italiano, alemán, portugués, ruso, japonés, mandarín, árabe y por supuesto español. Cada idioma lo pronunció con exagerada precisión, como si estuviera dando una conferencia magistral. Es el resultado de años de educación en las mejores universidades del mundo, viajes constantes y, por supuesto, la capacidad intelectual para absorber conocimientos complejos. Sus acompañantes asintieron y murmuraron expresiones de admiración, aunque Sofía notó que varios de ellos parecían más interesados en sus teléfonos que en la demostración de Ricardo
Era obvio que habían presenciado este tipo de exhibiciones antes y que participar en ellas era parte del precio de mantener relaciones comerciales lucrativas con él. Debe ser muy impresionante, dijo Sofía, y por primera vez Ricardo detectó algo en su tono que no pudo identificar completamente. ¿Era sarcasmo, admiración genuina o algo más peligroso? Lo es, respondió Ricardo, completamente ajeno al cambio sutil en la dinámica de la conversación. De hecho, me atrevería a decir que es una de las cosas que me distingue de la mayoría de las personas. Su mirada se posó en Sofía con intención obvia. Fue en ese momento que Sofía tomó una decisión que cambiaría el curso de la noche y, posiblemente, de su vida. Durante años había guardado silencio. Había aceptado humillaciones porque necesitaba el trabajo, porque no podía permitirse el lujo de defender su dignidad. Pero algo en la arrogancia absoluta de Ricardo, en su completa falta de respeto por su humanidad, encendió una llama que había estado dormida demasiado tiempo. 10 idiomas, repitió Sofía lentamente, como si estuviera procesando la información. Es realmente impresionante, señor. Alejandro sonrió con satisfacción, interpretando su respuesta como la admiración que creía merecer. Sí, bueno, cuando uno tiene acceso a la mejor educación del mundo, estas cosas son naturales. Supongo que para alguien en tu posición debe ser difícil de imaginar. Pero, ¿qué pasaría si Sofía no era la persona simple e ignorante que Ricardo había asumido que era? ¿Qué sucedería si años de subestimación estuvieran a punto de encontrarse con una realidad que ninguno de los presentes podría haber anticipado? La noche estaba a punto de tomar un giro que nadie en ese restaurante vería venir. El momento de la verdad se acercaba como una tormenta silenciosa. Sofía podía sentir cómo la adrenalina corría por sus venas mientras observaba la sonrisa satisfecha de Ricardo. Esa expresión de superioridad que había perfeccionado durante décadas de privilegio incuestionable era el tipo de sonrisa que había visto en rostros similares durante años. La sonrisa de alguien que nunca había sido desafiado realmente, que nunca había tenido que cuestionar sus propias limitaciones. Los otros comensales del restaurante habían comenzado a notar la tensión en la mesa principal. Las conversaciones en las mesas cercanas se habían vuelto más silenciosas y Sofía podía sentir miradas curiosas dirigidas hacia ellos. Era como si todo el restaurante estuviera conteniendo la respiración, esperando algo sin saber exactamente qué. ¿Sabes qué? Y continuó Ricardo, claramente disfrutando de lo que percibía como su momento de gloria. Déjame demostrarte lo que significa realmente dominar idiomas. Se dirigió a uno de sus acompañantes, un empresario japonés llamado señor Kimura, y comenzó a hablar en lo que supuestamente era japonés. Las palabras salían de su boca con confianza exagerada, pero Sofía inmediatamente reconoció que era una mezcla confusa de frases básicas mal pronunciadas y palabras que había memorizado sin entender realmente su contexto. El señor Kimura sonrió cortésmente, pero Sofía notó la ligera tensión alrededor de sus ojos, la forma diplomática en que asintió sin realmente confirmar que había entendido lo que Ricardo había intentado decir. Era obvio que estaba siendo educado, evitando la incomodidad de corregir a su anfitrión, pero también era claro que la demostración de japonés de Ricardo había sido, en el mejor de los casos, incomprensible. Impresionante, ¿verdad?, dijo Ricardo volviéndose hacia Sofía con una sonrisa triunfante. Eso fue una explicación completa sobre las complejidades de las inversiones internacionales en el mercado asiático. Dudo que hayas entendido una sola palabra. Sofía sintió que había llegado el momento. Durante años había guardado silencio. Había permitido que personas como Ricardo la subestimaran, la humillaran, la trataran como si fuera invisible. Pero esta noche algo había cambiado. Tal vez era la acumulación de todas las injusticias que había presenciado, o tal vez era simplemente que había llegado al límite de lo que estaba dispuesta a tolerar. Señor, dijo Sofía, su voz tomando un tono diferente, más firme, más seguro, con todo respeto,
Lo que acaba de decir en japonés fue: mi gato come salmón en la terraza los jueves. No estoy segura de cómo eso se relaciona con inversiones internacionales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo parpadeó varias veces, como si no hubiera procesado completamente lo que acababa de escuchar. Sus acompañantes intercambiaron miradas de sorpresa y el señor Kimura no pudo contener una pequeña sonrisa de satisfacción. Disculpa, tartamudeó Ricardo, su confianza tambaleándose por primera vez en la noche. Sofía respiró profundamente. Había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás, pero extrañamente se sentía más libre de lo que se había sentido en años. Lo que dijo en japonés, señor, no tenía sentido. De hecho, creo que confundió varias palabras básicas. La cara de Ricardo comenzó a enrojecerse. ¿Tú hablas japonés? Su voz tenía un matiz de incredulidad y algo más peligroso: humillación. Sí, señor. También hablo mandarín, coreano, árabe, hindi, ruso, alemán, francés, italiano, inglés, portugués, hebreo y por supuesto español. Sofía enumeró cada idioma con calma, su pronunciación perfecta, su confianza creciendo con cada palabra. En total, 13 idiomas, aunque estoy aprendiendo suajili en mi tiempo libre. El impacto de sus palabras fue inmediato y devastador. Ricardo se quedó boquiabierto, su cara pasando del rojo al blanco en cuestión de segundos. Sus acompañantes se inclinaron hacia adelante, fascinados por el giro inesperado de los eventos. El señor Kimura ya no podía ocultar su sonrisa y otros comensales habían dejado de fingir que no estaban escuchando. Eso es imposible, balbuceó Ricardo. Tú eres solo una camarera. Sofía sintió una punzada de dolor ante esas palabras, pero también una determinación férrea. Soy una camarera, sí, pero también soy una persona con una mente, con sueños, con capacidades que van más allá de mi uniforme. El hecho de que trabaje en servicio no define mi inteligencia o mi valor como ser humano. Demuéstralo, exigió Ricardo, su voz ahora tensa y defensiva. Si realmente hablas todos esos idiomas, demuéstralo. Sofía asintió, se dirigió al señor Kimura y comenzó a hablar en japonés fluido, explicando la situación con elegancia y pidiendo disculpas por la incomodidad. El señor Kimura respondió con entusiasmo, claramente impresionado por su dominio del idioma y su comprensión cultural. Luego se dirigió a un empresario alemán en la mesa, Klaus, y mantuvo una conversación breve pero sofisticada sobre economía europea. Continuó con francés, dirigiéndose a una pareja parisina en una mesa cercana, luego árabe con un diplomático de Medio Oriente y finalmente mandarín con un grupo de inversores chinos. Cada demostración era más impresionante que la anterior. No solo hablaba los idiomas con fluidez, sino que mostraba una comprensión profunda de las sutilezas culturales, los modismos locales y las complejidades gramaticales, que solo vienen con años de estudio, dedicado y práctica constante. El restaurante había caído en un silencio absoluto. Todos los ojos estaban puestos en Sofía y las expresiones variaban desde admiración hasta asombro total. Ricardo, por su parte, parecía haberse encogido en su silla, su arrogancia anterior reemplazada por una humillación palpable. Pero Sofía no había terminado. Había algo más que necesitaba decir, algo que había estado guardando durante años de silencio forzado. Sería capaz de encontrar las palabras correctas para expresar no solo su inteligencia, sino también su humanidad. ¿Y cómo reaccionaría Ricardo cuando se diera cuenta de que había subestimado completamente a la persona que tenía frente a él? La transformación en el restaurante era palpable. Lo que había comenzado como una noche típica de exhibición, de riqueza y poder, se había convertido en algo completamente diferente. Sofía se encontraba en el centro de una atención que nunca había buscado, pero que ahora abrazaba con una dignidad que irradiaba desde su interior. Era como si años de mantenerse en las sombras hubieran sido una preparación para este momento exacto. Ricardo permanecía en silencio, su rostro una máscara de shock y humillación. Por primera vez en décadas, se encontraba en una situación donde su dinero
Su estatus y su arrogancia no solo eran inútiles, sino que se habían convertido en las herramientas de su propia humillación. Sus acompañantes lo miraban con una mezcla de sorpresa y algunos con una satisfacción apenas disimulada. Era evidente que no era la primera vez que presenciaban el comportamiento despectivo de Ricardo, pero sí era la primera vez que veían a alguien enfrentarlo con tanta elegancia y efectividad. Sofía, sintiendo que tenía la atención completa del restaurante, decidió que era el momento de compartir algo más que sus habilidades lingüísticas. Era el momento de humanizar su historia, de demostrar que detrás de cada persona en uniforme de servicio hay una vida completa, sueños, luchas y logros que merecen respeto. «Señor Ricardo», dijo Sofía, su voz ahora más suave, pero no menos firme, «me gustaría contarle algo sobre la educación y las oportunidades». Se dirigió no solo a él, sino a toda la mesa y por extensión a todo el restaurante que escuchaba en silencio. «Usted mencionó que su educación en las mejores universidades del mundo le permitió aprender idiomas. Eso es maravilloso y no quiero minimizar sus logros». Ricardo la miró con una mezcla de curiosidad y aprensión, sin saber hacia dónde se dirigía la conversación. «Pero me gustaría que supiera cómo aprendí yo», continuó Sofía. «Aprendí inglés viendo videos gratuitos en YouTube a las 3 de la madrugada, después de terminar mis turnos de trabajo y antes de ir a la escuela. Aprendí francés con libros que encontraba en contenedores de reciclaje fuera de las librerías, libros que otras personas habían desechado. El italiano lo aprendí de la señora Benedetta, una anciana que conocí en el mercado, quien me enseñaba mientras yo la ayudaba a cargar sus compras, porque no podía pagarle a nadie más». El silencio en el restaurante se profundizó. Sofía podía ver cómo las expresiones de los comensales cambiaban, cómo la historia que estaba contando los estaba afectando, de maneras que no habían anticipado. «El japonés», continuó, «lo aprendí de un anciano que trabajaba en el turno de noche en una lavandería cerca de mi casa. Había sido profesor en Japón antes de emigrar y me enseñaba a cambio de que lo ayudara a practicar su español. El mandarín lo aprendí de videos educativos que descargaba en la biblioteca pública usando su internet gratuito, porque no teníamos conexión en casa». Sofía hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. Podía ver lágrimas en los ojos de algunas personas, y notó que varios camareros del restaurante se habían acercado discretamente para escuchar su historia. «El árabe lo aprendí de un refugiado sirio que trabajaba en una tienda de comestibles cerca de mi barrio. Él me enseñaba mientras yo lo ayudaba con su inventario los domingos. El hindi lo aprendí de una familia que conocí cuando trabajaba limpiando oficinas por las noches. Ellos me invitaban a cenar una vez por semana y me enseñaban su idioma mientras compartíamos historias de nuestras familias». La voz de Sofía se volvió más emotiva, pero mantuvo su compostura. «Cada idioma que aprendí vino con una historia humana, con conexiones reales con personas que, como yo, estaban luchando por salir adelante. No tuve la fortuna de aprender en aulas universitarias o durante viajes de placer. Aprendí en lavanderías, en mercados, en bibliotecas públicas, en las cocinas de familias que me abrieron sus puertas». Ricardo había palidecido completamente. Por primera vez en su vida se enfrentaba a una realidad que había ignorado deliberadamente: que la inteligencia, la determinación y el valor no están determinados por la cuenta bancaria o el código postal donde uno nace. «¿Pero sabe qué es lo más importante que aprendí?», les preguntó Sofía dirigiéndose directamente a Ricardo. «Aprendí que cada persona tiene una historia que vale la pena conocer. Aprendí que la humildad es más valiosa que la arrogancia. Y aprendí que el respeto no se compra con dinero, se gana con acciones». El señor Kimura comenzó a aplaudir lentamente. Su aplauso fue seguido por el empresario alemán, luego por la pareja francesa y gradualmente todo el restaurante estalló en aplausos. No era solo admiración por sus habilidades lingüísticas, era reconocimiento de su dignidad, su perseverancia y su gracia bajo presión. Sofía sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero eran lágrimas de liberación, no de tristeza.
Por primera vez en años se sentía vista, valorada, respetada por quien realmente era, no por el uniforme que llevaba puesto. Ricardo, rodeado por los aplausos que claramente no eran para él, se hundió más en su silla. La humillación que sentía no era solo por haber sido superado intelectualmente, era la humillación más profunda de darse cuenta de que había estado viviendo su vida de manera fundamentalmente equivocada. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si a usted le gusta este tipo de contenido, no se olvide de suscribirse a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días y dele like al video si le gusta esta historia y déjenos en los comentarios contándonos de dónde es usted y a qué hora nos escucha. Pero, ¿qué pasaría ahora? ¿Cómo reaccionaría Ricardo ante esta revelación que había sacudido no solo su ego, sino posiblemente su visión completa del mundo? ¿Y qué significaría este momento para Sofía, quien había cruzado una línea que cambiaría su vida para siempre? Los aplausos continuaron resonando por todo el restaurante como una sinfonía de reconocimiento y respeto. Sofía se encontraba en el centro de una ovación que nunca había imaginado, rodeada por rostros que la miraban no con lástima o condescendencia, sino con admiración genuina. Era un momento surrealista para alguien que había pasado años siendo invisible, siendo tratada como parte del mobiliario, en lugar de como un ser humano con una historia extraordinaria. Ricardo permanecía inmóvil en su silla, su rostro una máscara de emociones conflictivas. La humillación era evidente, pero había algo más profundo trabajando en su interior. Por primera vez en décadas se enfrentaba a la posibilidad de que todo lo que había creído sobre el valor de las personas, sobre la superioridad que su dinero le otorgaba, pudiera estar fundamentalmente equivocado. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a disminuir, Sofía se secó las lágrimas y respiró profundamente. Sabía que había cruzado un punto de no retorno, pero extrañamente se sentía más libre de lo que se había sentido en años. Era como si hubiera estado cargando un peso invisible durante toda su vida adulta y finalmente se hubiera permitido dejarlo caer. Gracias, dijo Sofía dirigiéndose a todo el restaurante. Gracias por escuchar mi historia. Su voz era suave pero firme, llena de una dignidad que irradiaba desde su interior. Pero quiero que sepan que mi historia no es única. Cada persona que trabaja en servicio, cada persona que ustedes ven todos los días, pero a la que tal vez no prestan atención, tiene una historia, tiene sueños, luchas, talentos y una humanidad que merece respeto. Se volvió hacia Ricardo, quien finalmente levantó la vista para encontrarse con sus ojos. Señor Ricardo, no le cuento mi historia para humillarlo o para hacerlo sentir mal. Se la cuento porque creo que todos merecemos la oportunidad de ser vistos como seres humanos completos, no como estereotipos o suposiciones. Ricardo abrió la boca como si fuera a decir algo, pero las palabras no salieron. Era como si estuviera procesando no solo lo que había escuchado, sino reevaluando décadas de comportamiento y creencias. El señor Kimura se levantó de su silla y se acercó a Sofía. «Señorita», dijo en japonés perfecto, «su historia es inspiradora, pero más que eso, su gracia y dignidad son extraordinarias. Me gustaría ofrecerle una oportunidad». Sofía respondió en japonés, agradeciendo su amabilidad, pero expresando curiosidad sobre qué tipo de oportunidad tenía en mente. «Trabajo para Global Nexus Corp, una corporación que siempre está buscando personas con sus habilidades lingüísticas y, más importante, con su carácter», continuó Kimura. «Nos especializamos en relaciones internacionales y necesitamos personas que puedan conectar genuinamente con culturas diferentes. Su experiencia, su humildad y su inteligencia emocional son exactamente lo que buscamos». Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Era posible que esta noche, que había comenzado como cualquier otra noche de trabajo, pudiera cambiar completamente el curso de su vida. Antes de que pudiera responder, el empresario alemán, Klaus, también se acercó. «Disculpe la interrupción», dijo en alemán, «pero yo también represento una organización que podría beneficiarse enormemente de sus talentos.
La Fundación Oportunidad Global trabaja con refugiados e inmigrantes, ayudándolos a integrarse en nuevas sociedades. Alguien con su experiencia y empatía sería invaluable. Pronto, Sofía se encontró rodeada por varios de los comensales del restaurante, cada uno ofreciéndole oportunidades, tarjetas de presentación, contactos que podrían cambiar su vida. Era como si el universo hubiera estado esperando este momento para abrir todas las puertas que había mantenido cerradas durante años. Pero en medio de toda la emoción y las ofertas, Sofía no perdió de vista a Ricardo. Él permanecía sentado observando la escena con una expresión que era difícil de interpretar. No era solo humillación lo que veía en sus ojos. Había algo más profundo, algo que parecía dolor genuino. Sofía se excusó cortésmente con las personas que la rodeaban y se acercó a Ricardo. «Señor», dijo suavemente, «¿se encuentra bien?» Ricardo la miró con ojos que parecían haber envejecido años en una sola noche. «No», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No me encuentro bien». Sofía se sentó en la silla vacía junto a él, ignorando el protocolo del restaurante. En ese momento no era una camarera hablando con un cliente. Eran dos seres humanos teniendo una conversación real. «¿Quiere hablar de ello?», preguntó Sofía. Ricardo permaneció en silencio durante un largo momento, luchando con emociones que claramente no estaba acostumbrado a procesar. «Toda mi vida», dijo finalmente, «he creído que mi dinero, mi estatus, mi educación cara me hacían mejor que otras personas. He tratado a personas como usted, como si fueran menos que humanas». Sofía escuchó sin juzgar, permitiendo que las palabras salieran. «Y ahora», continuó Ricardo, «me doy cuenta de que he estado viviendo en una burbuja de ignorancia y arrogancia. Usted me ha mostrado que he desperdiciado oportunidades de conocer a personas extraordinarias, de aprender de experiencias que nunca podré comprar. Pero ¿sería posible que esta revelación llevara a un cambio real en Ricardo? ¿Y qué significaría para Sofía, quien ahora se enfrentaba a oportunidades que nunca había soñado? La noche estaba lejos de terminar y los momentos más transformadores aún estaban por venir. La conversación entre Sofía y Ricardo había creado una burbuja de intimidad en medio del bullicio del restaurante. Los otros comensales, respetando la intensidad del momento, habían regresado gradualmente a sus propias conversaciones, aunque muchos seguían lanzando miradas ocasionales hacia la mesa donde se desarrollaba una transformación humana en tiempo real. Sofía observó a Ricardo con una mezcla de compasión y curiosidad. Era fascinante ver cómo un hombre que había proyectado tanta confianza y arrogancia apenas una hora antes, ahora parecía vulnerable y perdido. Era como si hubiera sido despojado de todas las máscaras que había usado durante décadas, dejándolo expuesto a una realidad que nunca había tenido que enfrentar. «Señor Ricardo», dijo Sofía suavemente, «puedo ver que está procesando muchas emociones, pero quiero que sepa algo importante. Nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para convertirse en una mejor versión de uno mismo». Ricardo levantó la vista, sus ojos mostrando una vulnerabilidad que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había exhibido anteriormente. «¿Cómo puede ser tan amable conmigo después de cómo la traté? Después de cómo he tratado a personas como usted durante toda mi vida». Sofía sonrió, una sonrisa genuina, llena de sabiduría que había adquirido a través de años de lucha y perseverancia. «Porque he aprendido que la amargura y el resentimiento solo me lastiman. A mí. He aprendido que todos cometemos errores y que lo que realmente importa es lo que hacemos después de darnos cuenta de esos errores. Pero yo...» Ricardo luchó por encontrar las palabras correctas. «Yo he construido toda mi identidad alrededor de ser superior a otros. Mi dinero, mis posesiones, mi estatus, pensé que eso me definía. ¿Quién soy si no soy eso?». Era una pregunta profunda, existencial, el tipo de cuestionamiento que pocas personas tienen el valor de enfrentar. Sofía reconoció el momento como una oportunidad no solo para ayudar a Ricardo, sino para demostrar que la verdadera fortaleza viene de la capacidad de elevar a otros, no de derribarlos.
Usted es un ser humano, respondió Sofía, con la capacidad de amar, de aprender, de crecer, de contribuir positivamente al mundo. Su dinero puede ser una herramienta para hacer el bien, pero no es lo que lo define como persona. Lo que lo define son sus acciones, sus elecciones, la forma en que trata a otros seres humanos. Mientras hablaban, Sofía notó que varios de los empleados del restaurante se habían acercado discretamente. La chef Isabel, una mujer de mediana edad que había trabajado allí durante 15 años, se acercó con lágrimas en los ojos. Sofía, dijo Isabel en voz baja, nunca supe todo lo que habías logrado, todo lo que habías estudiado. Siempre supe que eras especial, pero esto... Su voz se quebró con emoción. Sofía se levantó y abrazó a Isabel. Todos somos especiales, Isabel. Todos tenemos historias, talentos, sueños. El problema es que el mundo a menudo no nos da la oportunidad de mostrar quiénes realmente somos. Otros empleados se acercaron. Miguel, el lavaplatos que había estado trabajando para mantener a sus 5 hijos. Laura, la anfitriona, que estudiaba enfermería por las noches. Javier, el bartender, que escribía poesía en sus ratos libres. Cada uno compartió brevemente su historia, sus sueños, sus luchas. Era como si el momento de Sofía hubiera abierto una compuerta, permitiendo que todos se sintieran seguros de mostrar su humanidad completa. Ricardo observaba esta interacción con fascinación creciente. Por primera vez en su vida estaba viendo a los empleados de servicio no como funciones o roles, sino como personas complejas con vidas ricas y aspiraciones profundas. Era una revelación que lo estaba transformando desde adentro hacia afuera. Sofía, dijo Ricardo cuando los empleados regresaron a sus tareas, me gustaría hacer algo. Me gustaría aprender. ¿Estaría dispuesta a enseñarme? Sofía lo miró con curiosidad. ¿Enseñarle qué, señor? Quiero aprender a ver a las personas realmente, respondió Ricardo con una intensidad que sorprendió a ambos. Quiero aprender a usar mi privilegio de manera que ayude en lugar de lastimar. Quiero aprender a ser el tipo de persona que merece respeto, no porque tenga dinero, sino porque contribuye positivamente al mundo. Sofía sintió una emoción profunda ante la sinceridad en su voz. Era raro presenciar una transformación tan genuina, especialmente en alguien que había estado tan arraigado en patrones de comportamiento destructivos. Señor Ricardo, dijo Sofía, estaría honrada de ayudarlo en ese viaje, pero tiene que entender que no será fácil. Cambiar patrones de toda una vida requiere trabajo constante, humildad constante y la disposición de estar incómodo mientras aprende. Estoy dispuesto, respondió Ricardo sin vacilación. De hecho, quiero empezar ahora mismo. Se levantó de su silla y caminó hacia la cocina, donde Isabel estaba preparando platos. Sofía lo siguió, curiosa por ver qué tenía en mente. Disculpe, dijo Ricardo a Isabel, su voz notablemente diferente de la arrogancia que había mostrado anteriormente. Me llamo Ricardo y quería disculparme por mi comportamiento de esta noche. También quería preguntarle si me permitiría ayudar en algo. Me gustaría aprender sobre el trabajo que ustedes hacen. Isabel lo miró con sorpresa. Luego miró a Sofía, quien asintió con una sonrisa de aliento. Bueno, dijo Isabel lentamente, supongo que podría enseñarle a lavar platos. Es un buen lugar para empezar. Y así, en una de las escenas más surrealistas que el restaurante había presenciado jamás, Ricardo Vargas, multimillonario y magnate de los negocios, se encontró con las manos en agua jabonosa, aprendiendo la humildad que viene con el trabajo honesto. Pero, ¿sería este cambio duradero? ¿Y cómo reaccionarían sus socios de negocios ante esta transformación radical? La noche estaba lejos de terminar y las lecciones más importantes aún estaban por aprenderse. La imagen de Ricardo Vargas lavando platos en la cocina del restaurante más exclusivo de la ciudad era algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Sus socios de negocios, que habían permanecido en la mesa observando con una mezcla de shock y fascinación, no sabían cómo reaccionar ante esta transformación radical de su anfitrión. Sofía observaba desde la entrada de la cocina, dividida entre la admiración por la disposición de Ricardo a humillarse y la cautela natural que había
desarrollado después de años de desilusiones. Había visto a personas hacer promesas grandiosas en momentos emotivos, solo para regresar a sus viejos patrones cuando la emoción del momento se desvanecía. Isabel, inicialmente escéptica, comenzó a relajarse mientras observaba a Ricardo trabajar. No era solo que estuviera dispuesto a lavar platos. Era la forma en que escuchaba cuando ella le explicaba la técnica correcta, la manera en que hacía preguntas genuinas sobre su trabajo, su vida, sus experiencias. Era como si realmente estuviera viendo a Isabel como una persona por primera vez. ¿Sabe?, le dijo Isabel a Ricardo mientras le mostraba cómo organizar los platos limpios. He trabajado en cocinas durante 25 años. He visto a muchas personas ricas pasar por aquí, pero nunca había visto a ninguna que quisiera aprender lo que realmente hacemos. Ricardo pausó en su trabajo, sus manos aún sumergidas en el agua jabonosa. Isabel, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto, respondió ella intrigada por el cambio completo en su demeanor. ¿Alguna vez ha sentido que su trabajo no es valorado? ¿Que las personas la ven como menos importante porque trabaja en una cocina? Isabel sonrió tristemente. Todos los días, señor. Todos los días durante 25 años. Pero, ¿sabe qué? Yo sé lo que hago. Yo sé que sin personas como nosotros, lugares como este no podrían existir. El problema no es que nuestro trabajo no tenga valor. El problema es que algunas personas han olvidado que todos los trabajos honestos tienen dignidad. Sus palabras golpearon a Ricardo como un martillo. Se dio cuenta de que había pasado décadas siendo exactamente el tipo de persona que hacía que Isabel se sintiera invisible e infravalorada. Mientras tanto, en el comedor principal, los socios de Ricardo estaban teniendo su propia conversación reveladora. El señor Kimura, quien había sido testigo de toda la transformación, estaba compartiendo sus pensamientos con los otros. En Japón, dijo Kimura, tenemos un concepto llamado omotenashi, hospitalidad genuina que viene del corazón. Lo que hemos presenciado esta noche de la señorita Torres es omotenashi verdadero. Pero más que eso, hemos visto algo que rara vez presenciamos en nuestro mundo de negocios. Crecimiento humano real. El empresario alemán, Klaus, asintió pensativamente. Debo admitir que he estado incómodo con el comportamiento de Ricardo durante años, pero nunca dije nada porque era conveniente mantener la relación comercial. Esta noche me ha hecho cuestionar mi propia complicidad en perpetuar este tipo de comportamiento. Era una conversación que se estaba replicando en mesas por todo el restaurante. El momento de Sofía había creado ondas que se extendían mucho. Más allá de su confrontación inicial con Ricardo, había forzado a todos los presentes a examinar sus propias actitudes, sus propios prejuicios, sus propias responsabilidades, en crear o perpetuar sistemas de desigualdad y falta de respeto. Sofía decidió unirse a la conversación en la mesa principal. Se acercó con la gracia que había mantenido durante toda la noche, pero ahora con una confianza adicional que venía de haber encontrado su voz. Señores, dijo dirigiéndose a los socios de Ricardo, quiero agradecerles por las oportunidades que me han ofrecido esta noche. Son más generosos de lo que pueden imaginar. Señorita Torres, respondió Kimura, la pregunta es, ¿cuál de las oportunidades le interesa más? Sofía sonrió. Honestamente, todas me emocionan, pero he estado pensando en algo más grande. Esta noche ha demostrado que hay una necesidad real de puentes entre diferentes mundos, diferentes clases sociales, diferentes perspectivas. Me pregunto si podríamos crear algo que aborde esa necesidad de manera sistemática. Klaus se inclinó hacia adelante intrigado. ¿Qué tiene en mente? Una organización que conecte a personas de diferentes backgrounds para intercambio de conocimientos y experiencias, explicó Sofía, su voz ganando emoción mientras desarrollaba la idea. Imaginen programas donde ejecutivos aprendan de trabajadores de servicio, donde personas adineradas entiendan realmente las luchas de aquellos menos privilegiados, donde todos puedan contribuir con sus talentos únicos, independientemente de su estatus económico. La idea era revolucionaria en su simplicidad.
No se trataba de caridad condescendiente o programas de responsabilidad social corporativa superficiales. Se trataba de reconocimiento mutuo de humanidad, de intercambio genuino de valor entre personas de todos los niveles de la sociedad. Eso es, comenzó Klaus, eso es brillante y exactamente el tipo de iniciativa que nuestras empresas necesitan apoyar. En ese momento, Ricardo emergió de la cocina, sus manos limpias, pero su camisa ligeramente manchada con agua y jabón. Su apariencia física había cambiado, pero más importante, algo fundamental había cambiado en su expresión. Había una humildad genuina que no había estado allí antes, una apertura que contrastaba dramáticamente con la arrogancia cerrada que había mostrado al principio de la noche. ¿De qué están hablando?, preguntó acercándose a la mesa con una curiosidad genuina. Sofía le explicó su idea y vio cómo los ojos de Ricardo se iluminaban con algo que no había visto antes, propósito genuino. Sofía, dijo Ricardo lentamente, me gustaría ser el primer inversor en esa organización, no como una forma de limpiar mi conciencia, sino como una forma de comenzar a usar mi privilegio de manera constructiva. Pero ¿sería posible que una idea nacida en un momento de confrontación pudiera realmente cambiar vidas a gran escala? ¿Y cómo navegarían Sofía y Ricardo la compleja transición de enemigos a colaboradores en una misión que podría transformar no solo sus propias vidas, sino las vidas de innumerables otros? 6 meses después de aquella noche transformadora en el restaurante, Sofía se encontraba en una oficina moderna en el centro de la ciudad, pero no como visitante o empleada de servicio. Era la directora ejecutiva de Conexiones Humanas, la organización que había nacido de una idea espontánea y se había convertido en una realidad que estaba cambiando vidas de maneras que nadie había anticipado. La oficina bullía con actividad. Había personas de todos los backgrounds trabajando juntas, antiguos ejecutivos aprendiendo de trabajadores de la construcción, sobre gestión de proyectos prácticos, inmigrantes enseñando idiomas a empresarios, estudiantes universitarios, colaborando con personas sin educación formal pero con décadas de experiencia de vida. Era exactamente la visión que Sofía había articulado aquella noche, pero materializada de maneras que superaban sus sueños más ambiciosos. Ricardo había cumplido su promesa de manera espectacular. No solo había proporcionado la inversión inicial, sino que había usado su red de contactos para abrir puertas que habrían permanecido cerradas para Sofía. Pero más importante, había continuado su propio viaje de transformación personal, trabajando con un coach de vida y participando activamente en los programas de la organización, no como benefactor sino como estudiante. Sofía estaba revisando los informes de impacto del último trimestre, cuando su asistente Daniel, un joven que había sido reclutado directamente de un programa de reinserción social, tocó a su puerta. Sofía, tienes una llamada especial, dijo Daniel con una sonrisa que sugería buenas noticias. Es de la Fundación Atlas. Quieren hablar contigo sobre el premio Atlas por la Paz. Sofía sintió que el corazón se le detenía por un momento. Durante los últimos meses, Conexiones Humanas había ganado reconocimiento internacional por su enfoque innovador para abordar la desigualdad social, pero nunca había imaginado que llegaría tan lejos. ¿Estás seguro?, preguntó Sofía, aún procesando la información. Completamente seguro, respondió Daniel. Y hay más. Ricardo está aquí. Dice que tiene noticias importantes que compartir contigo. Sofía encontró a Ricardo en la sala de conferencias, pero era difícil reconocer al hombre arrogante que había conocido 6 meses antes. Su postura era más relajada, su expresión más abierta, y había una paz en sus ojos que hablaba de alguien que había encontrado propósito real en su vida. Sofía, dijo Ricardo levantándose cuando ella entró, tengo noticias extraordinarias. Daniel me dijo algo sobre la Fundación Atlas, comenzó Sofía. Eso es solo el comienzo, interrumpió Ricardo con emoción contenida. He estado trabajando en algo durante los últimos 3 meses, algo que quería que fuera una sorpresa, hasta que estuviera
Completamente confirmado. Sofía se sentó intrigada por la intensidad en su voz. ¿Recuerdas a Isabel, la chef del restaurante?, preguntó Ricardo. Por supuesto, respondió Sofía. ¿Cómo podría olvidarla? Bueno, resulta que Isabel tiene un talento culinario extraordinario que nunca había tenido la oportunidad de desarrollar completamente. He estado trabajando con inversores para abrir una cadena de restaurantes que no solo servirá comida excepcional, sino que será completamente propiedad de los empleados. Isabel será la chef ejecutiva y socia principal. Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. Ricardo, eso es increíble. Pero hay más, continuó Ricardo. Miguel, el lavaplatos, resulta que tiene un don natural para los números. Lo hemos inscrito en un programa acelerado de contabilidad y será el director financiero de la nueva empresa. Laura, la anfitriona, terminó su programa de enfermería y ahora está dirigiendo nuestro nuevo programa de salud ocupacional para trabajadores de servicio. Sofía estaba abrumada por la emoción. Ver cómo las vidas de personas que había conocido durante años estaban siendo transformadas de maneras tan profundas era más gratificante que cualquier reconocimiento personal que pudiera recibir. ¿Y Javier?, se preguntó Sofía recordando al bartender poeta. Javier acaba de publicar su primer libro de poesía, respondió Ricardo con una sonrisa. Y no solo eso, sino que las ganancias de las ventas van a financiar talleres de escritura creativa para trabajadores de servicio en toda la ciudad. Era como si aquella noche en el restaurante hubiera sido una piedra arrojada a un estanque, creando ondas que continuaban expandiéndose y tocando vidas de maneras que nadie había anticipado. Ricardo, dijo Sofía, su voz llena de emoción, cuando te conocí esa noche, nunca imaginé que esto sería posible. Sofía, respondió Ricardo, esa noche me salvaste. No solo me humillaste aunque lo merecía, me mostraste un espejo que me forzó a ver quién realmente era. Y más importante, me mostraste quién podía llegar a ser. En ese momento Daniel tocó la puerta nuevamente. Sofía, siento interrumpir, pero hay una situación en el programa de mentorías que requiere tu atención. Sofía y Ricardo se dirigieron al área de mentorías, donde encontraron una escena que los llenó de orgullo. Un grupo de ejecutivos de alto nivel estaba sentado en círculo con trabajadores de diferentes industrias, no en una dinámica de maestro-estudiante, sino en un intercambio genuino de experiencias y conocimientos. En el centro del círculo estaba Clara, una mujer de 60 años que había trabajado como empleada doméstica durante 40 años. Estaba compartiendo estrategias de gestión del tiempo y organización que había desarrollado durante décadas de manejar múltiples hogares simultáneamente. Los ejecutivos tomaban notas fervientemente, claramente impresionados por la sofisticación de sus métodos. ¿Ves eso?, susurró Sofía a Ricardo. Eso es lo que significa realmente valorar la experiencia humana, independientemente de dónde venga. Alejandro asintió, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. Sofía, hay algo más que quiero decirte. Sofía lo miró expectante. Esa llamada de la Fundación Atlas no era solo sobre ti. Era sobre nosotros, sobre conexiones humanas. Hemos sido nominados juntos para el premio Atlas por la Paz por nuestro trabajo en romper barreras sociales y crear entendimiento genuino entre diferentes clases socioeconómicas. Era útil, pero sería posible que dos personas que habían comenzado como antagonistas pudieran realmente cambiar el mundo y qué significaría para el futuro de la humanidad si su modelo de respeto mutuo y colaboración pudiera replicarse a escala global. Un año después de la nominación al Premio Atlas, Sofía se encontraba en el escenario del Centro de Convenciones Internacional, dirigiéndose a una audiencia de más de 5.000 personas de 120 países diferentes. La conferencia anual de conexiones humanas se había convertido en el evento más importante del año para organizaciones dedicadas a la justicia social y la igualdad de oportunidades. En la primera fila, Sofía podía ver rostros familiares que representaban el increíble viaje que había comenzado con una confrontación
en un restaurante. Isabel estaba allí, ahora reconocida como una de las chefs más innovadoras del país, pero más importante como una empresaria exitosa que había creado oportunidades para cientos de otros trabajadores de servicio. Miguel se sentaba junto a ella. Su transformación de lavaplatos a director financiero siendo estudiada en escuelas de negocios, como un ejemplo de cómo el talento puede florecer cuando se le da la oportunidad correcta. Ricardo también estaba en la audiencia, pero no en un lugar de honor especial. Había insistido en sentarse entre los participantes regulares del programa, una decisión que reflejaba la humildad genuina que había desarrollado durante su transformación. Su empresa había adoptado completamente el modelo de conexiones humanas y sus métricas de satisfacción laboral, productividad y retención de empleados habían alcanzado niveles récord en la industria. Hace 2 años, comenzó Sofía, su voz clara y confiada resonando por todo el auditorio. Era una camarera que había aprendido 13 idiomas, no porque tuviera acceso a las mejores universidades del mundo, sino porque tenía curiosidad, determinación y la fortuna de conocer a personas extraordinarias que estaban dispuestas a compartir sus conocimientos conmigo. La audiencia escuchaba en silencio absoluto, muchos de ellos conociendo la historia, pero nunca cansándose de escuchar cómo había evolucionado. Esa noche en el restaurante, cuando un hombre rico decidió humillarme públicamente, pensé que era el peor momento de mi vida laboral. No sabía que en realidad era el momento que cambiaría todo, no solo para mí, sino para miles de personas alrededor del mundo. Sofía hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran antes de continuar. Pero quiero ser clara sobre algo importante. Esta historia no es sobre mí siendo excepcional. Esta historia es sobre el hecho de que todos somos excepcionales. Cada persona en este auditorio, cada persona que trabaja en servicio, cada persona que ha sido subestimada o ignorada, tiene talentos y conocimientos y perspectivas que el mundo necesita. Los aplausos comenzaron espontáneamente, pero Sofía levantó la mano gentilmente para continuar. El verdadero héroe de esta historia no soy yo, es Ricardo Vargas, el hombre que tuvo el valor de enfrentar sus propios prejuicios, de admitir que estaba equivocado y de usar su privilegio para crear oportunidades para otros en lugar de simplemente acumular más poder para sí mismo. Sofía gesticuló hacia Ricardo, quien se levantó brevemente para saludar, su rostro mostrando una mezcla de humildad y determinación. Pero más que eso, continuó Sofía, los verdaderos héroes son todas las personas que han participado en nuestros programas, que han tenido el valor de salir de sus zonas de confort, de aprender de personas diferentes a ellos, de reconocer que todos tenemos algo valioso que ofrecer. En la pantalla gigante detrás de Sofía, aparecieron estadísticas que contaban la historia del impacto de conexiones humanas. Más de 50,000 personas habían participado en programas de intercambio de conocimientos. El 93% de los participantes reportaba cambios positivos significativos en sus perspectivas sobre clase social y más de 10,000 personas habían encontrado nuevas oportunidades de carrera a través de las conexiones hechas en los programas. Pero las estadísticas más impresionantes eran las que mostraban el efecto multiplicador. Empresas que habían adoptado el modelo de conexiones humanas mostraban aumentos promedio del 40% en satisfacción laboral, del 35% en productividad y del 50% en retención de empleados. Era evidencia concreta de que tratar a las personas con dignidad y respeto no solo era lo correcto moralmente, sino también lo más inteligente económicamente. Hoy, dijo Sofía, su voz tomando un tono más emotivo, quiero anunciar la siguiente fase de nuestra misión. La audiencia se inclinó hacia adelante expectante. Hemos recibido compromisos de financiamiento de gobiernos, corporaciones y fundaciones de todo el mundo para expandir conexiones humanas a todos los continentes. En los próximos 5 años, nuestro objetivo es llegar a 1 millón de personas, crear 100,000 nuevas oportunidades de carrera y, fundamentalmente,
cambiar la forma en que la sociedad valora y respeta a todos los trabajadores. Los aplausos fueron ensordecedores, pero Sofía tenía una sorpresa más, y para liderar esta expansión global, continuó cuando los aplausos se calmaron. Me complace anunciar que Ricardo Vargas ha decidido dedicar el resto de su carrera profesional a esta misión. Ha donado la mayoría de su fortuna personal para crear el Fondo de Oportunidades Humanas que proporcionará becas, capacitación y apoyo empresarial a personas de todos los backgrounds que quieran perseguir sus sueños. La audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Ricardo, visiblemente emocionado, se acercó al escenario y abrazó a Sofía. Hace 2 años, dijo Ricardo cuando Sofía le pasó el micrófono, era un hombre rico, pero pobre en espíritu. Era poderoso en los negocios, pero débil en carácter. Sofía no solo me enseñó idiomas o humildad, me enseñó cómo ser humano. Sus palabras resonaron por todo el auditorio y Sofía sintió una profunda satisfacción al ver cómo la transformación de Ricardo había inspirado a tantos otros a examinar sus propias vidas y hacer cambios positivos. Pero, ¿sería posible mantener este momentum? ¿Podrían realmente cambiar sistemas de desigualdad que habían existido durante siglos? La respuesta estaba en las caras de esperanza y determinación que Sofía veía en la audiencia, en las historias de transformación que escuchaba todos los días, y en la creciente comprensión de que el respeto mutuo y la dignidad humana no eran solo ideales nobles, sino herramientas prácticas para crear un mundo mejor. 5 años después de aquella noche transformadora en el restaurante, Sofía se encontraba en el Palacio de la Concordia en Ginebra, sosteniendo en sus manos el premio Atlas por la Paz que acababa de recibir junto con Ricardo. El auditorio estaba lleno de dignatarios, líderes mundiales y, más importante para Sofía, cientos de graduados del programa, Conexiones Humanas, que habían viajado desde 1960 todos los rincones del mundo para presenciar este momento histórico. En su discurso de aceptación, Sofía había hablado sobre cómo un momento de humillación se había convertido en una revolución silenciosa, de respeto y dignidad humana. Había contado la historia de Isabel, ahora propietaria de una cadena internacional de restaurantes que empleaba exclusivamente a personas que habían sido subestimadas por la sociedad. Había hablado de Miguel, quien había desarrollado un nuevo modelo de contabilidad social que estaba siendo adoptado por empresas en todo el mundo. Había mencionado a Laura, cuyo trabajo en salud ocupacional había salvado literalmente miles de vidas. Pero más que las historias individuales, Sofía había hablado sobre algo más profundo, la transformación fundamental en cómo la humanidad se veía a sí misma. Conexiones Humanas había demostrado que cuando las personas son vistas, valoradas y respetadas por su humanidad completa, no solo florecen individualmente, sino que elevan a toda la sociedad. Ricardo, en su propio discurso, había sido característicamente humilde. Este premio no es mío, había dicho. Pertenece a cada persona que ha tenido el valor de ver más allá de las apariencias superficiales, de reconocer el valor inherente en cada ser humano, de elegir la conexión sobre la separación. Ahora, mientras la ceremonia llegaba a su fin, Sofía se encontraba en una recepción privada con las personas que habían hecho posible este viaje increíble. Isabel estaba allí con su familia, sus hijos ahora estudiando en universidades que antes habrían sido inaccesibles. Miguel había traído a su esposa y sus 5 hijos, todos los cuales habían encontrado sus propios caminos hacia el éxito a través de las oportunidades creadas por Conexiones Humanas. Pero la presencia que más emocionaba a Sofía era la de su madre. Una mujer de 70 años que había trabajado como empleada doméstica toda su vida y que ahora se encontraba en el Palacio de la Concordia, viendo a su hija recibir el reconocimiento más alto que la humanidad puede otorgar. «Mi hija», le dijo su madre tomando las manos de Sofía, «siempre supe que eras especial, pero nunca imaginé que cambiarías el mundo». Sofía abrazó a su madre.
sintiendo el peso completo del viaje que habían hecho juntas. Mamá, no cambié el mundo sola. Todas las personas que me enseñaron idiomas, que me mostraron bondad cuando no tenían razón para hacerlo, que creyeron en mí cuando yo misma dudaba, ellos cambiaron el mundo conmigo. Ricardo se acercó a ellas, y Sofía notó que tenía lágrimas en los ojos. Señora Torres, dijo a la madre de Sofía, quiero agradecerle por criar a una hija que tuvo el valor de ver lo mejor en las personas, incluso cuando esas personas no lo merecían. La madre de Sofía sonrió y tomó la mano de Ricardo. Señor Ricardo, todos merecemos una segunda oportunidad. Lo que importa es lo que hacemos con esa oportunidad. Mientras la noche continuaba, Sofía reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con una pregunta arrogante. Hablo 10 idiomas. ¿Y tú? Esa pregunta destinada a humillar se había convertido en el catalizador para una transformación que había tocado millones de vidas. Conexiones Humanas ahora operaba en 150 países. Había facilitado más de 2 millones de intercambios de conocimientos y había creado más de 500,000 nuevas oportunidades de carrera, pero más importante que los números era el cambio cultural que había inspirado. Empresas de todo el mundo habían adoptado políticas de dignidad laboral. Gobiernos habían implementado programas de reconocimiento de talentos diversos, y una nueva generación estaba creciendo con la comprensión de que el valor de una persona no se determina por su trabajo o su cuenta bancaria, sino por su humanidad. Al final de la noche, Sofía y Ricardo se encontraron solos en una terraza con vista a la ciudad de Ginebra. Las luces de la ciudad se extendían ante ellos como estrellas terrestres, cada una representando vidas, sueños, esperanzas. Sofía, dijo Ricardo, hay algo que nunca te he dicho. Sofía lo miró curiosa. Esa noche en el restaurante, cuando me humillaste frente a todos, fue la primera vez en mi vida que alguien me vio realmente. No mi dinero, no mi estatus, no mi poder. Me viste a mí con todas mis fallas, toda mi arrogancia, toda mi ignorancia, y en lugar de destruirme, me ayudaste a reconstruirme. Sofía sonrió. Ricardo, todos necesitamos ser vistos. Todos necesitamos ser valorados. Todos necesitamos la oportunidad de crecer. Esa noche tú me diste la oportunidad de encontrar mi voz. Yo simplemente te di la oportunidad de encontrar tu corazón. Mientras miraban las luces de la ciudad, ambos sabían que su trabajo estaba lejos de terminar. Había millones de personas en el mundo que aún esperaban ser vistas, valoradas, respetadas. Había sistemas de desigualdad que aún necesitaban ser transformados. Había puentes que aún necesitaban ser construidos. Pero también sabían que habían demostrado algo fundamental, que el cambio real es posible, que la transformación humana es posible y que, cuando las personas eligen ver la humanidad en otros, pueden crear milagros. La pregunta, hablo 10 idiomas, ¿y tú? Había comenzado como un acto de arrogancia, pero se había convertido en algo mucho más poderoso. Un recordatorio de que todos tenemos algo valioso que ofrecer, todos tenemos algo importante que aprender y todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Y en un mundo que a menudo parecía dividido por diferencias superficiales, Sofía y Ricardo habían demostrado que el idioma más importante que cualquiera puede hablar es el idioma de la humanidad compartida, el idioma del respeto mutuo, el idioma del amor incondicional por el potencial que existe en cada ser humano. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Ginebra, dos personas que habían comenzado como extraños, que habían pasado por ser enemigos y que se habían convertido en colaboradores, sabían que habían ayudado a escribir un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Un capítulo donde la dignidad triunfa sobre la arrogancia, donde la humildad supera al orgullo y donde el reconocimiento de nuestra humanidad compartida crea un mundo mejor para todos. 10 años después del premio Atlas, Sofía se despertó en su modesto apartamento en el mismo barrio donde había crecido. A pesar de todas las oportunidades que había tenido para mudarse a zonas más exclusivas de la ciudad, había elegido quedarse cerca de sus raíces, cerca de las personas que la habían formado y que seguían siendo su fuente de inspiración diaria.
Esa mañana era especial. Era el 10º aniversario de Conexiones Humanas y Sofía había decidido celebrarlo de una manera que honrara verdaderamente el espíritu de la organización. Regresando al restaurante La Cúpula, donde todo había comenzado, pero esta vez como propietaria. 6 meses antes, cuando el dueño original había decidido retirarse, Sofía y Ricardo habían tomado la decisión conjunta de comprar el establecimiento, pero no para convertirlo en otro restaurante de lujo, sino para transformarlo en algo revolucionario. El primer restaurante de dignidad del mundo, donde cada empleado sería también copropietario, donde los clientes pagarían no solo por la comida, sino por participar en experiencias de intercambio cultural y social. Sofía llegó al restaurante temprano esa mañana y encontró a Isabel ya en la cocina, preparando lo que sería el menú más especial de su carrera. Isabel había insistido en cocinar personalmente para la celebración, a pesar de que ahora dirigía una cadena internacional de restaurantes. Para ella, este lugar seguía siendo sagrado, el lugar donde había sido vista y valorada por primera vez en décadas de trabajo invisible. «Buenos días, jefa», dijo Isabel con una sonrisa que irradiaba felicidad genuina, lista para el día más importante de nuestras vidas. Sofía abrazó a Isabel, sintiendo la misma emoción que había sentido aquella primera noche cuando había encontrado su voz. «Isabel, ¿alguna vez imaginaste que estaríamos aquí celebrando algo así?» «Nunca», respondió Isabel, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «Pero ¿sabes qué? Siempre tuve fe en que las cosas buenas les pasan a las personas buenas, solo que a veces toma más tiempo del que esperamos». Mientras preparaban el restaurante para la celebración, Sofía reflexionó sobre los cambios extraordinarios que habían ocurrido en la última década. Conexiones Humanas se había convertido en algo mucho más grande de lo que había imaginado. No era solo una organización, se había convertido en un movimiento global que había inspirado cambios legislativos, políticas corporativas y, más importante, transformaciones personales en millones de vidas. El modelo del restaurante de dignidad se había replicado en más de 1000 ciudades alrededor del mundo. Cada uno operaba bajo los mismos principios: empleados como copropietarios, salarios dignos, oportunidades de crecimiento profesional y experiencias que conectaban a personas de diferentes backgrounds a través de la comida y la conversación. Pero lo que más orgullosa hacía sentir a Sofía era el impacto en las nuevas generaciones. Niños que habían crecido viendo a sus padres ser tratados con dignidad y respeto en estos restaurantes, estaban creciendo con una comprensión completamente diferente del valor humano. Estudiantes universitarios ahora elegían hacer pasantías en restaurantes de dignidad, no por caridad, sino porque reconocían que podían aprender tanto de los empleados como de cualquier profesor universitario. A las 10 de la mañana comenzaron a llegar los invitados especiales. Miguel llegó con su familia extendida, incluyendo a sus nietos, que ahora estudiaban en las mejores universidades del país, gracias a las becas del Fondo de Oportunidades Humanas. Laura llegó con un grupo de enfermeras que habían sido entrenadas a través de los programas de Conexiones Humanas y que ahora dirigían clínicas comunitarias en barrios marginados. Javier, el antiguo bartender poeta, llegó con una sorpresa especial. Había traído copias de su 5º libro de poesía que acababa de ser traducido a más de 30 idiomas. Sus poemas sobre dignidad laboral y respeto humano se habían convertido en himnos no oficiales del movimiento global de justicia social. Pero la llegada que más emocionó a Sofía fue la de un grupo de jóvenes de 18 años que habían crecido en el programa Conexiones Jóvenes, una iniciativa que había comenzado 5 años antes para enseñar a adolescentes sobre diversidad, respeto y colaboración intercultural. «Señorita Torres», dijo Valeria, una joven que había sido parte del programa desde sus inicios. «Queríamos agradecerle por enseñarnos que nuestros sueños no tienen límites, sin importar de dónde vengamos.
Sofía abrazó a Valeria recordando cuando ella misma había sido una joven con sueños que parecían imposibles. Valeria, ustedes son el futuro. Ustedes son la prueba de que cuando invertimos en las personas, cuando las vemos y las valoramos, pueden lograr cualquier cosa. A mediodía llegó Ricardo, pero no solo. Venía acompañado de una delegación de líderes empresariales de todo el mundo que habían venido específicamente para estudiar el modelo de conexiones humanas y llevarlo a sus propios países. Entre ellos había CEOs de corporaciones multinacionales, ministros de trabajo de varios gobiernos y directores de organizaciones no gubernamentales. Sofía, dijo Ricardo acercándose con una sonrisa que reflejaba la paz interior que había encontrado durante su transformación. Hay algo que quiero mostrarte. Ricardo sacó su teléfono y mostró a Sofía una aplicación que acababa de ser lanzada. Se llama Dignidad Global, explicó. Es una plataforma donde cualquier persona en el mundo puede reportar experiencias de falta de respeto en el trabajo, pero también donde pueden compartir historias de dignidad y transformación. En las primeras 24 horas hemos recibido más de 100,000 historias de personas que han sido inspiradas por nuestro trabajo. Sofía escrolló a través de las historias, cada una más conmovedora que la anterior. Había relatos de empleadores que habían cambiado completamente sus políticas después de participar en programas de conexiones humanas. Había historias de trabajadores que habían encontrado el valor para perseguir sus sueños después de ser vistos y valorados por primera vez en sus vidas. Había testimonios de familias enteras, cuyas vidas habían sido transformadas por las oportunidades creadas a través de la red global de la organización. Ricardo, dijo Sofía, su voz llena de emoción, esto es increíble, pero ¿sabes qué es lo que más me emociona? ¿Qué? Preguntó Ricardo. Que ya no necesitamos estar en el centro de esto. El movimiento ha crecido tanto que tiene vida propia. Las personas están creando sus propias conexiones humanas en sus comunidades, en sus trabajos, en sus familias. Hemos plantado semillas que están creciendo en jardines que nunca veremos. Era una realización profunda y liberadora. Sofía y Ricardo habían logrado algo que pocos movimientos sociales logran. Crear un cambio que se sostiene y se expande por sí mismo, que no depende de líderes carismáticos o financiamiento externo, sino que vive en corazones y las acciones de millones de personas ordinarias que han elegido ver y valorar la humanidad en otros. Pero, ¿qué pasaría cuando Sofía y Ricardo ya no estuvieran para guiar el movimiento? ¿Sería posible que las lecciones aprendidas en un restaurante hace una década pudieran realmente cambiar la trayectoria de la humanidad para las generaciones futuras? La celebración del 10º aniversario había durado hasta altas horas de la noche, llenando el restaurante con risas, lágrimas de alegría y historias que conectaban pasado, presente y futuro. Ahora, mientras el último invitado se despedía y las luces se atenuaban, Sofía y Ricardo se encontraron solos en el mismo lugar donde sus vidas se habían entrelazado para siempre. Sofía se sentó en la misma silla donde Ricardo había estado aquella noche hace 10 años, mientras él ocupaba el lugar donde ella había estado de pie como camarera. Era un intercambio simbólico que representaba todo lo que habían aprendido sobre la fluidez de las posiciones sociales y la constancia de la dignidad humana. ¿Sabes qué estaba pensando durante toda la celebración?, dijo Sofía mirando alrededor del restaurante que ahora lucía completamente transformado, pero que aún conservaba la esencia del lugar donde todo había comenzado. ¿Qué?, preguntó Ricardo siguiendo su mirada. Estaba pensando en todas las personas que nunca conoceremos, que nunca sabrán nuestros nombres, pero cuyas vidas han sido tocadas por lo que comenzó aquí. Estaba pensando en un niño en algún lugar del mundo que está creciendo, sabiendo que su valor no está determinado por el trabajo de sus padres. Estaba pensando en una mujer en algún país lejano que encontró el valor para perseguir sus sueños porque vio nuestra historia y se dio cuenta de que ella también tenía algo valioso que ofrecer.
Ricardo asintió, comprendiendo profundamente lo que Sofía expresaba. Es extraño, ¿verdad? Como un momento de arrogancia y humillación se convirtió en algo que ha tocado millones de vidas, de maneras que nunca podremos cuantificar completamente. Pero creo que esa es la belleza de todo esto, respondió Sofía. No se trata de nosotros. Nunca se trató de nosotros. Se trata de algo mucho más grande. La capacidad inherente de los seres humanos para crecer, para cambiar, para elegir la compasión sobre la crueldad, la conexión sobre la separación. En ese momento, Sofía recibió una llamada en su teléfono. Era de Valeria, la joven que había participado en el programa Conexiones Jóvenes. «Señorita Torres», dijo Valeria con emoción palpable en su voz. «Tengo que contarle algo increíble. ¿Recuerda que le dije que quería estudiar relaciones internacionales?» «Por supuesto», respondió Sofía, poniendo el teléfono en altavoz, para que Ricardo también pudiera escuchar. «Bueno, acabo de recibir una llamada de la Organización Mundial de la Concordia. Quieren que lidere un nuevo programa global basado en el modelo de conexiones humanas para promover la paz y la comprensión intercultural en zonas de conflicto. Voy a trabajar con refugiados, con comunidades divididas, con personas que han perdido la esperanza». Sofía sintió lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas. «Valeria, eso es maravilloso, pero no me sorprende. Siempre supe que harías grandes cosas. Señorita Torres», continuó Valeria, «quiero que sepa que todo lo que soy, todo lo que he logrado, comenzó con las lecciones que aprendí en sus programas. Usted me enseñó que mi historia importa, que mi voz tiene poder, que puedo ser un puente entre mundos diferentes». Después de colgar, Sofía y Ricardo permanecieron en silencio por un momento, procesando la profundidad de lo que acababan de escuchar. «¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar?», pues dijo Ricardo finalmente. «¿Qué?», preguntó Sofía. «El círculo se está completando. Valeria va a llevar estas lecciones a lugares donde nunca podríamos llegar, a situaciones que nunca podríamos imaginar. Y ella va a inspirar a otros, que van a inspirar a otros, que van a inspirar a otros. Es infinito». Sofía sonrió, sintiendo una paz profunda que venía de saber que su trabajo había encontrado su propio camino en el mundo. «Ricardo, ¿puedo confesarte algo?». «Por supuesto». «Esa noche hace 10 años, cuando me humillaste frente a todo el restaurante, por un momento pensé en renunciar. Pensé en irme a casa, en nunca regresar, en aceptar que tal vez las personas como tú tenían razón sobre personas como yo». Ricardo sintió una punzada de dolor al recordar su comportamiento de aquella noche. «Sofía, lo siento tanto». «No», interrumpió Sofía gentilmente. «No te disculpes, porque en ese momento de humillación encontré algo que no sabía que tenía. La fuerza para defenderme, la sabiduría para responder, con dignidad en lugar de con ira y la visión para ver que incluso las personas que nos lastiman pueden cambiar. Y yo», respondió Ricardo, «encontré algo que había perdido hace mucho tiempo, mi humanidad. Me mostraste que ser vulnerable, ser humilde, ser capaz de cambiar, no me hacía débil, me hacía humano». Mientras se preparaban para cerrar el restaurante por última vez, como celebración del aniversario, Sofía y Ricardo sabían que estaban cerrando un capítulo, pero también abriendo infinitas posibilidades para el futuro. «¿Sabes cuál creo que es la lección más importante de todo esto?», y preguntó Sofía mientras apagaban las luces. «¿Cuál?», respondió Ricardo. «Que cada interacción que tenemos con otra persona es una oportunidad para elevar o para derribar, para conectar o para separar, para ver la humanidad o para ignorarla. Y que cuando elegimos ver, cuando elegimos valorar, cuando elegimos respetar, creamos ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar». Al salir del restaurante esa noche, Sofía y Ricardo caminaron por las calles del barrio donde Sofía había crecido. Las calles estaban diferentes. Ahora había más oportunidades, más esperanza, más dignidad visible en las interacciones cotidianas entre las personas. Era evidencia tangible de que el cambio real era posible, de que los sueños podían convertirse en realidad cuando las
Personas elegían trabajar juntas en lugar de competir, unas contra otras. Sofía, dijo Ricardo mientras se despedían esa noche, gracias por salvarme de mí mismo. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que uno está destinado a ser. Y gracias a ti, respondió Sofía, por demostrarme que la transformación real es posible, que las personas pueden cambiar y que cuando usamos nuestros privilegios para elevar a otros, todos nos elevamos. Mientras se alejaban en direcciones diferentes, ambos sabían que su trabajo juntos había llegado a su conclusión natural. Conexiones humanas ahora vivía en millones de corazones alrededor del mundo. Crecía en miles de comunidades y se expandía a través de las acciones de personas que nunca conocerían, pero que habían sido tocadas por la simple idea de que todos los seres humanos merecen dignidad y respeto. La pregunta, hablo 10 idiomas, ¿y tú? Que había comenzado como un acto de arrogancia se había convertido en un símbolo global de transformación. Había demostrado que las palabras tienen poder, que la humildad puede triunfar sobre la arrogancia y que, cuando las personas eligen ver lo mejor en otros, pueden crear milagros que se extienden a través de generaciones. Y en algún lugar del mundo, en este mismo momento, otra persona está encontrando su voz. Otra persona está eligiendo la dignidad sobre la humillación. Otra persona está construyendo un puente donde antes había un muro, porque esa es la verdadera magia de la historia de Sofía y Ricardo. No que hayan cambiado el mundo ellos solos, sino que hayan demostrado que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo. Una interacción humana a la vez, una elección compasiva a la vez, un acto de respeto a la vez. La historia continúa, escrita ahora por millones de manos, hablada en miles de idiomas, pero siempre con el mismo mensaje fundamental, que la dignidad humana no es un privilegio que se gana, sino un derecho que se honra, y que cuando elegimos honrarla en otros, honramos lo mejor de nosotros mismos. Esta historia de transformación y esperanza ha llegado a su fin, pero su mensaje vive para siempre. Si estas palabras han tocado su corazón y le han inspirado a ver a las personas con nuevos ojos, no olvide suscribirse a nuestro canal para más historias que cambian vidas y perspectivas. Dele like si cree en el poder de la transformación humana. Comparta esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para cambiar y déjenos en los comentarios cómo va a aplicar las lecciones de Sofía y Ricardo en su propia vida. Recuerde, cada día tiene la oportunidad de ser un puente hacia un mundo mejor. Nos vemos en la próxima historia que tocará su alma.